Bueno, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. No sé, en qué, en qué nos encontramos cuando lo vean. Bueno, vamos a iniciar el tema 2, como dice ahí el PowerPoint, que tiene que ver un poco con desarrollar qué es lo que les había pedido a través del trabajo práctico 2 para ir metiéndonos un poco en este tema que sigue, que se engancha un poco a lo que vimos anteriormente, que fue todos estos datos que podemos tener de nuestros alumnos, qué mediciones podemos hacer, que bueno, cuando volvamos a las clases presenciales lo vamos a retomar, ¿verdad? Ahora, este trabajo que les pedí, se los pongo mientras tanto, la guía número 2 que tiene que ver con diferenciar y definir las distintas capacidades que podemos trabajar a lo largo de toda la etapa, sobre todo la etapa infantil de nuestros niños, ya sea que empezamos a trabajar en jardín de infantes y durante todo el desarrollo de la etapa escolar, ¿sí? La etapa preescolar y la etapa escolar hasta séptimo grado. Y para eso, bueno, lo que tenemos que tener claro para ustedes, que este año, cuando retomemos todo, seguramente van a empezar con sus prácticas, es, bueno, distinguir un poco qué es lo que se trabaja durante cada una de las etapas, durante cada uno de las edades de los niños. Entonces un poco esa era la intención de este trabajo, de que ustedes empezaran a poder distinguir más o menos y recordar qué eran esto de las habilidades motrices básicas, las capacidades coordinativas, las capacidades condicionales, cuándo, con qué alumnos, en qué grado. Y lo que les había pedido es que elijan una edad o un grado. Supónganse, no sé, yo elijo cuarto grado y la fase sensible de esta edad, que está dentro de la fase sensible, ahora lo vamos a ver, la fase sensible de toda la edad, que comprende entre los 6 y los 12 años, es la etapa de las capacidades coordinativas. Como herramienta más importante, no es que lo otro todo desaparece y solo vamos por la capacidad coordinativa. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Bueno, ¿cómo armarían una actividad que esté diseñada para trabajar eso? Eso es lo que les pedía un poco en el trabajo, que distinguieran cada una de las capacidades, eligieran una edad y bueno, qué actividad podrían implementar con eso. Todavía no he visto todos los trabajos, no he visto si me lo han entregado. Tenía fecha de entrega creo que para el 8 o 9, pero bueno, como hoy les toca la clase, hoy martes les toca su clase. La idea es que si damos la clase como si la tuviéramos, ¿sí? Entonces, bueno, va a quedar un poco desfasado porque algunos capaz que no lo entregaron y no pasa nada. La fecha de entrega es la que les marco. Así que un poco, bueno, tiene que ver con eso. Bueno, empezando a andar un poquito esto de las capacidades motoras. Lo primero que tenemos que recordar o ver es que tenemos que distinguir, lo primero que tenemos que distinguir es los conceptos de crecimiento y maduración, que son conceptos distintos. Y eso nos va a llevar a entender cómo podemos desarrollar el aprendizaje. Este, entonces, cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de todo lo que hace referencia al crecimiento en diámetro, en longitud. Por eso, para eso nos sirven algunas de las evaluaciones que vimos antes, para ver el grado de crecimiento que está teniendo, por ejemplo, nuestro alumno, y compararlo con esos percentiles, a ver si ese crecimiento va de la mano con lo que pretendemos, ¿sí? Si va de la mano realmente con lo que se pretende de la edad cronológica que tiene ese alumno, si va de la mano con el desarrollo el desarrollo de la capacidad. Estoy
estoy acomodando un poquito la imagen ahí, con el desarrollo de la capacidad, perdón, con el desarrollo o el nivel de crecimiento que tendría que tener ese alumno con respecto a la edad que tiene. Entonces para eso se usan esas tablas de percentiles y demás que estuvimos viendo. Y por otro lado está la maduración, ¿sí? La maduración que hace referencia al nivel al nivel de especialización que van cobrando nuestros distintos órganos. Vamos a suponer, nuestros músculos qué grado de maduración tienen, nuestros huesos qué grado de maduración tienen, que puede ir o no de la mano con el grado de crecimiento, ¿sí? Y esto hace referencia, por ejemplo, a que puede haber un alumno de 12 años, ¿sí?, que tenga un nivel madurativo distinto a otro alumno de la misma edad, ¿sí?, de la misma edad, pero con otro grado de maduración, que también puede ir de la mano con el grado de crecimiento. ¿Sí? Puede haber también dos alumnos de 12 años que uno mide 1,60 m y hay un alumno de 12 años que mide 1,40 m. Entonces, el grado de crecimiento para la misma edad es distinto. Lo mismo que puede suceder con el grado de maduración para la misma edad. Entonces, una cuestión habla de la edad cronológica, el alumno tiene 12 años, pero otra cosa es la edad biológica, cuál es el nivel de maduración. Y eso es muy importante a la hora de ver el nivel o la capacidad de aprendizaje que tiene ese alumno. Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para como es, para desarrollar nuestra capacidad para involucrar a los alumnos en distintos tipos de actividades. Y todo esto, la maduración, el crecimiento y el aprendizaje, hacia el nivel de desarrollo, hacia lo que un alumno puede desarrollar. ¿Se entiende? Bueno, un poco de esa manera lo tenemos que empezar a entender. Por eso es que debemos distinguir entre la edad cronológica y la edad biológica, ¿sí?, que muchas veces no van de la mano. Muchas veces sí, pero muchas veces no van de la mano. Y una de las primeras cosas que tenemos que empezar a ver es que las estructuras coordinativas básicas empiezan a madurar a partir de los 6 años, o sea, coincide con la edad con la que los alumnos empiezan primer grado y alcanza su nivel de desarrollo máximo de maduración entre los 11 y los 12 años. Entonces, toda la etapa escolar es muy importante el desarrollo de las estructuras coordinativas. Cuando hablamos de estructuras coordinativas, hablamos de las capacidades coordinativas. Y a partir de los 11 o 13 años, lo primero que, como grandes cosas que tenemos que empezar a tener en la cabeza es que a partir de los 11 o 13 años aproximadamente, siempre aproximadamente, porque son fases, son periodos, son etapas, no hay un punto de corte específico, es donde empiezan a desarrollarse la fase sensible para construir las capacidades relacionadas con la condición física, la fuerza, la resistencia, la velocidad, que la velocidad es una de las primeras que podemos empezar a trabajar, ahora lo vamos a desarrollar un poco. Entonces, como dos grandes cuestiones, lo primero que tenemos que empezar a mirar a partir de eso, ¿sí? Entre 6 y 12 años, capacidades coordinativas, a partir de los 12 o 13 años, las capacidades de la condición física. Lo que no quiere decir de ninguna manera es que las capacidades condicionales no las podamos estimular, que no se desarrollen como nosotros pretendemos es una cosa, pero sí podemos estimular, sí podemos enseñar. Un alumno, por ejemplo, que está saltando una soga, ¿sí?, un chico que está saltando una soga, está haciendo fuerza, ¿sí? Más allá de que está trabajando su capacidad coordinativa de espacio-tiempo en ver cuándo la soga viene para ejercer ese salto, un tipo que está saltando 20, 30, 40 veces, un chico que está haciendo eso, está de alguna manera estimulando su fuerza. ¿Se entiende? Dos chicos que corren una carrera de 20 metros están estimulando su velocidad, ¿sí? Los chicos, siempre digo los tipos, perdón, los chicos y las chicas que están trabajando o están jugando a la mancha, están estimulando y desarrollando de alguna manera su capacidad de resistencia, ¿sí? Lo que indica esta división es que
A partir de esa edad, a partir de los 11 o 13 años, como veíamos, ¿se acuerdan que en el trabajo anterior veíamos los picos de crecimiento? Bueno, esto responde a eso. Entre los 11 y los 13 años, los alumnos tienen, o los niños tienen la capacidad de empezar a desarrollar las capacidades condicionales. Lo que no significa que antes las podamos estimular, ¿sí? Y eso nos lleva, nos trae a este concepto que habla un poco de las fases sensibles, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa fase sensible, pero lo primero que tenemos que, una de las primeras cosas que también tenemos que empezar a distinguir es esto que les muestro en la imagen. Cuando hablamos de edad preescolar, cuando hablamos de edad escolar temprana, ese primer periodo, cuando hablamos de edad escolar prepuberal, primera fase puberal, segunda fase puberal, es lo que tenemos que empezar a distinguir con respecto a las edades de nuestro alumno. ¿En qué fase se encuentra? Bueno, ahí mírenlos, miren en la imagen que les describo ahí un poco qué edades más o menos comprenden cada una de esas fases. En la escuela es donde más, digamos, distinguido lo tenemos porque lo tenemos por grado, ¿sí? Nosotros sabemos que un alumno de 6 años está en primer grado, supónganse. Entonces sabemos que está en la primera edad escolar temprana, ¿sí? Y así lo vamos distinguiendo. Pero después, por ejemplo, vamos a trabajar en educación física infantil, o vamos a trabajar en una escuela de fútbol, o vamos a trabajar con hockey, que después les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo realizamos en el club donde yo trabajo. Y me toca la edad 6-8 años, ¿sí? Porque generalmente en los deportes se divide así. Y tenemos que entender o tenemos que saber, bueno, cuáles son las características de estos alumnos, en qué fase del desarrollo está, en qué fase del crecimiento está. Bueno, tenemos que más o menos saber, para saber luego cómo organizamos los entrenamientos o las sesiones con estos alumnos, ¿sí? Después tenemos este concepto que les dejo acá de formación motriz. Me parece que es un concepto muy importante porque habla de cómo estamos educados motrizmente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? De cómo podemos responder a una exigencia que, no sé, puede ser, por ejemplo, picar la pelota. Bueno, pica la pelota con facilidad o corre con facilidad. Es que de alguna manera un sentido de la totalidad psicofísica, o sea, cómo me muevo. ¿Sí? Ustedes van a ver que hay chicos que les cuesta moverse muy poco y otros que les cuesta moverse mucho. Y eso, por ejemplo, cuando vemos alumnos más grandes, 12, 13, 14 años, lo distinguimos con mayor facilidad. ¿De qué habla eso? De que la formación anterior a lo mejor no fue buena. ¿Sí? Entonces, no está educado motrizmente. ¿Sí? Cuando no hay una realización fina del movimiento, estamos hablando de una habilidad motriz. ¿Qué tan hábil es motrizmente? Bueno, eso habla de la formación motriz que ha tenido, cómo se ha educado motrizmente. La formación motriz es lo mismo que cualquier otro tipo de formación. ¿Sí? ¿Cómo la vamos formando a lo largo de la etapa de las distintas etapas del crecimiento? Y eso corresponde mucho a nosotros. Les decía que este concepto de fase sensible, yo les pongo esta definición, hay muchas definiciones, habla de hay como un periodo delimitado en el desarrollo durante los cuales las personas reaccionan de un modo más intenso ante determinado estímulo externo, como lo explicó Winter hace ya un montón de años. Bueno, si escuchan algunos gritos y risas por detrás, son mis hijos que están jugando ahí por detrás. Entonces, hay un periodo en el cual el alumno o las personas, mejor dicho, responden de determinada manera a un estímulo o responden, mejor dicho, de la mejor manera a un estímulo externo. ¿Sí? Entonces, esa es una fase sensible, que si nosotros la dejamos pasar, ya después en la siguiente fase ya no va a responder de la misma manera en la que podría haber respondido en la fase anterior. Yo quiero enseñarle a un chico
a ser motrizmente muy coordinado. Bueno, hay una fase sensible, que es lo que hablábamos anteriormente, una fase sensible en la que el alumno tiene como mayor aceptación de aprender determinadas cosas, ¿sí? Si la dejamos pasar, después nos va a costar más que esa persona lo aprenda, ¿se entiende? También hay otra definición que es como dice abajo, fases donde hay una sensibilidad particular hacia determinado estímulo externo. El estímulo externo que lo que nosotros proponemos que alguien aprenda, ¿sí? Que dice que es de acuerdo a los periodos de ontogénesis individual. Esos periodos de ontogénesis individual tienen que ver con el periodo de cada uno, donde es lo que les decía al principio, un poco, bueno, cuál es el periodo de crecimiento, de desarrollo en el que cada una de las personas está, ¿sí? ¿Se entiende? Que es distinto, varía de uno a otro. Y también utilizamos este concepto que es educación para el movimiento, que hace referencia a cómo desarrollamos todas esas capacidades motoras, ¿sí? ¿Cómo hacemos para distinguir, mejor dicho, perdón, cómo hacemos para desarrollar las capacidades motoras de nuestro alumno? Que tiene que ver con cómo para poder que el alumno resuelva con eficiencia los problemas a los que se enfrenta. Si yo, por ejemplo, le pongo 3 vallas para saltar y 2 aros para pisar en el medio, bueno, si el alumno entre más eficiente sea para hacerlo, más educado está en el movimiento. Y entre mayor sea el estímulo que nosotros proponemos, más educado para el movimiento va a tener, va a estar, y más eficiencia va a tener para responder ante lo que el medio le exija. Esa es un poco la definición de las capacidades motoras, cómo una persona responde a las exigencias del medio. Si el medio me exige saltar acá, el medio me exige correr, el medio me exige tirar al aro, el medio me exige pegarle a la pelota de fútbol, darle a una bocha con un palo de hockey, eso es lo que el medio me exige. Bueno, si entre mejor respondo yo, quiere decir que tengo una mejor educación